Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. Ernesto se sentó en el banco y mecánicamente metió la mano en el bolsillo en busca de cigarrillos. Recordó que había dejado de fumar hace un mes, justo cuando a su hija le diagnosticaron una enfermedad grave. ¿Por qué ella? ¿Por qué no yo? Repetía estúpidamente para sí mismo. Señor, si estás allí arriba, ¿por qué permites tanta injusticia? Ella es solo una niña, pura y encantadora. Apenas tuvo tiempo de pecar. ¿Por qué haces esto con nosotros? Primero Luz y ahora también Irma. ¿No tienes suficientes ángeles tuyos? Ernesto recordó aquel día oscuro en el que se convirtió en padre de un maravilloso bebé y perdió a su amada esposa al mismo tiempo. Amaba tanto a su Luz, la llevaba en brazos, especialmente cuando ella le dijo que estaba embarazada. Ambos eran tan felices entonces, y solo después, sumido en la tristeza, apenas entendiendo lo que el anciano médico con los ojos llenos de compasión le decía, se enteró de que Luz no debería dar a luz de ninguna manera. Pero, ¿quién podría disuadir a alguien que anhelaba sostener a su hijo en sus brazos? Ella logró cumplir su sueño anhelado. Miró la cara arrugada de su hija, sonrió y se fue en silencio a algún otro mundo, que se llama mejor. Ernesto recordaba ese estado de completa impotencia cuando simplemente miraba la bolsa con la pequeña cara arrugada que asomaba de ella. «Tienes una hija, mira qué hermosa es», le decía la enfermera, lista para llorar. «Necesitas vivir por ella, ¿escuchas? ¿Cómo llamarás a tu hija?» «Irma, elegimos el nombre con mi esposa de antemano», dijo Ernesto apenas, y como si hubiera roto una presa, finalmente comenzó a llorar. Y esa fue la única razón por la que su corazón petrificado no se rompió en pedazos. La enfermera lo acariciaba en la espalda, ofreciéndole a la niña, y finalmente tomó en sus brazos ese pequeño bulto de vida cálido y envuelto en pañales, y de repente abrió sus enormes ojos como si Luz lo estuviera mirando. «Irma», solo pudo decir él, y la niña parpadeó, arrugó su nariz, pero decidió no llorar y estornudó. «Salud, Irma», le deseó a la pequeña y entendió que todavía tenía sentido en la vida. Su hermana lo ayudó a criar a su hija. Sorprendentemente, en su infancia, él la molestaba constantemente. Ella le parecía una pequeña graciosidad con trenzas, una soplona que trataba de delatarlo a sus padres por sus pequeñas travesuras. La diferencia de 8 años parecía un abismo. Pero ahora, Lola fue la primera en llegar a su apartamento vacío y puso orden. Lo obligó a comer y alimentó a Irma a la fuerza. Sin pedir permiso, llevó sus cosas allí, explicando que alguien tenía que cuidar a su padre inútil y 2 mujeres en la casa podrían manejarlo fácilmente. Lola animó a su hermano, lo revitalizó y manejó a la pequeña con habilidad. Y lo sorprendente era que Lola no tenía hijos propios. Por supuesto, ¿qué edad tenía ella? Pero Lola quería un hijo y lo intentó una y otra vez para lograrlo. Al mismo tiempo, no tenía la intención de casarse, diciendo que sería mejor tener un gato. Menos problemas, más diversión. Lola valoraba su libertad personal más que cualquier otra cosa en el mundo y no tenía la intención de limitarla en absoluto, incluyendo su horario de trabajo. Para su felicidad, la gente inventó el trabajo independiente, y su excelente mente y habilidad para aplicarla rápidamente le permitieron adquirir rápidamente la reputación de un especialista en demanda en el campo del diseño por ordenador y trabajar tranquilamente donde y cuando quisiera. Así que cuando Ernesto se recuperó un poco, se decidió que él volvería a su antiguo trabajo y Lola se quedaría como niñera. «Te es más fácil estar con la gente, y yo no quiero que ellos quedan bajos los pies», explicó la amorosa hermana. Ernesto estaba tan agradecido que le pidió disculpas por todas sus travesuras de la infancia, a lo que Lola respondió con indulgencia. «¿Por qué te arrepientes? ¿Qué puedes esperar de los hombres?», respondió riendo mientras se liberaba de sus brazos de oso. Ernesto fue a la iglesia ese mismo día y encendió una vela en agradecimiento por tener una hermana maravillosa. Los padres también ocasionalmente vinieron, pero Ernesto entendió que no podía contar con ellos. Su madre también estaba enferma y además, él y Lola eran los hijos tardíos. Los ancianos no estaban preparados para cuidar a la pequeña, pero todo se fue arreglando poco a poco.
Él trabajaba y Lola se encargaba de la casa. Irma crecía y comía bien, e incluso el dolor por la pérdida de su amada no desaparecía, simplemente aprendió a vivir con ello. Y luego llegó el día maldito cuando Lola, que se había ido con la niña a la clínica, llamó llorando por teléfono pidiéndole que fuera. «Irma», dijo ella con lágrimas en los ojos, y Ernesto sintió que se revuelve el cuerpo. Sus manos temblaron y apenas entendió lo que su hermana decía a través de sus sollozos. Dicen que es cáncer. La van a someter a una evaluación». Ernesto corrió al hospital en taxi, rogando a alguien en quien no creía completamente que el diagnóstico fuera un error. Pero no hubo un milagro. Su hija de 1 año estaba enferma y el terrible diagnóstico no tenía relación alguna en su mente, con los grandes ojos azules, los rizos pelirrojos, el caminar inestable y las manitas vendadas de la pequeña. Luego pasaron días llenos de desesperación interminable. Ernesto iba al hospital todos los días. Lola, demacrada y pálida hasta la cianosis, salía a su encuentro y se sentaban en silencio fumando. No había noticias buenas ni malas. Los médicos se encogían de hombros. Solo podían esperar un milagro. Hoy fue uno de esos días. Acababa de hablar con Lola. Su hermana intentaba animarlo, hablando sobre los milagros de la medicina, pero luego se falló, lloró y huyó. Y Ernesto estaba sentado en el patio del hospital, mirando sin pensar hacia abajo y buscando cigarrillos que no tenía. De repente, su mano buscó un paquete extendido, levantó la vista y vio a un enfermero que lo miraba compasivamente. Agradecido, Ernesto sacó un cigarrillo, encendió su encendedor que finalmente encontró en su bolsillo y tosió. «¿Quién tienes allí?», preguntó el enfermero, dándole palmaditas en la espalda un par de veces. «Mi hija», dijo Ernesto con dificultad. «Sí, asuntos», respondió el enfermero y agregó inesperadamente. «Fuma uno y deja eso. No vale la pena fumar aquí. ¿Sabes lo que hay en este departamento? Lo dejé ayer. Todavía llevo en mi bolsillo por hábito, pero me prometí dejarlo». ¿A él? Levantó los ojos Ernesto, pero el enfermero negó con la cabeza seriamente. «No, allí», y señaló con la barbilla hacia algún lugar. «Allí está mi conciencia. Es doloroso mirarlo. Está sentado y esperando, pero no esperará a su dueña. La trajeron ayer y murió 1 hora después. Todos la conocíamos bien. Venía aquí con su perro. Traía dulces a los niños enfermos. Alma luminosa. No hay muchos como ella hoy en día. Sierva de Dios, Irma». Ernesto se estremeció como si hubiera sido golpeado. «¿Por qué te pusiste pálido, amigo?», preguntó preocupado el enfermero. «No te ves bien». «Ese es el nombre de mi hija, Irma», dijo Ernesto en voz baja, sintiendo un nudo en la garganta. «Lleva 1 mes hospitalizada. Mi hermana la está cuidando». «Ah, qué tristeza», sacudió la cabeza el enfermero. «¿Y cuántos años tiene?». «Solo tiene 1 año». Ernesto sintió el nudo en la garganta. ¿Por qué le sucede esto? Los caminos del Señor son inescrutables. Se santiguó el enfermero. De repente, Ernesto sintió un ataque de ira. ¿Y si no hay ningún Dios?», gritó enojado. «Inventamos consuelo para nosotros mismos. No somos necesarios para nadie allí, en el cielo. Los astronautas viajan a otros planetas, pero no hay nadie allí». «Es tu dolor el que habla», dijo compasivamente el enfermero. «No debes buscar allí. Busca en tu corazón. ¿Verdad, Paco?». Ernesto sintió un toque y bajó los ojos. Un perro peludo y rojizo estaba sentado a sus pies y lo miraba directamente a los ojos. Luego el perro ladró una vez y volvió a su lugar anterior, debajo del porche del antiguo edificio en el terreno del hospital. «¿Ves? No aprueba tus pensamientos», explicó el enfermero. «¿Ah? ¿El perro?», sonrió Ernesto. «Encontraste un predicador. Este perro será más inteligente que nosotros», intervino el enfermero en defensa del perro. Cuando trajeron a Irma en la ambulancia, él corrió detrás del coche todo el camino, y cuando se dio cuenta de que no podía entrar en el hospital con su dueña, se escondió debajo del porche y esperó. No comió nada, solo suspira como una persona y gime. Las chicas de la cocina le enviaron huesos, pero ni siquiera los miró.
¿Cómo explicarle que su dueña ya no está? Lo expulsaron, pero no se va. ¿Lo oyes, Paco? De repente el perro ladró brevemente, como si respondiera. A Ernesto incluso le dio escalofríos. Tanto eran los ojos razonables del perro. Lo llamamos Paco, agregó el enfermero. Tal vez su verdadero nombre sea Rocco o Rocky, quién sabe. El enfermero se levantó del banco y miró a Ernesto de nuevo. Así que tú crees en ella. Tu hija está viva, luchando. Entonces todavía hay esperanza. Aguanta, chico. Y dándose la vuelta, se fue hacia el edificio principal. Aguanto, suspiró Ernesto en respuesta, aunque el enfermero no lo escuchó con seguridad. En cambio, fue el perro quien respondió. Desde debajo del porche se escuchó un gemido sordo. Ernesto se levantó, se acercó al porche y se agachó. Paco levantó la cabeza. El gemido se convirtió en un gruñido sugestivo. No tengas miedo. Ernesto entendió que debería tener miedo él mismo. Ese perro era bastante grande. Si te muerde, serás el culpable. ¿Por qué te acercaste? Sin embargo, algo unía a la persona y al perro en este momento. Algo para lo que no había palabras de inmediato. ¿Comprendes, perro? Comenzó Ernesto, tratando de hablar en un tono calmado. Así sucede. Los más cercanos se van y ya no puedes esperarlos. Dicen que hay que seguir viviendo. A mí casi me salió bien y a ti también te saldrá bien. Corre de aquí. Tal vez tengas nuevos dueños, una casa cálida y tu propio plato. ¿Qué dices? Ernesto miró debajo del porche y su corazón se quemó con una punzada de compasión. Lágrimas corrían por los ojos del perro. Pero, ¿por qué lloras? ¿Por qué? Extendió la mano, tocó el pelaje rojizo y desaliñado y acarició al perro detrás de la oreja. Si las lágrimas pudieran ayudar. Paco salió a medias de debajo del porche, apoyó la cabeza en su regazo, casi dejándola caer, y suspiró profundamente. Agárrate, amigo. Ernesto repitió involuntariamente las palabras del enfermero. Es hora de que me vaya. Perdóname. Mañana vendré y te traeré algo delicioso. No te desanimes. El perro lo miró como si entendiera y volvió a esconderse debajo del porche. Y Ernesto sintió que se aliviaba un poco. Tal vez fue gracias a su conversación con el enfermero, quien sin duda ha visto tanta tristeza y lágrimas en su vida que ha durado más de una vida humana. O tal vez fue porque se sintió avergonzado delante del perro. Su dueña definitivamente no volvería, pero ellos aún tienen una oportunidad. Esa noche, por primera vez, Ernesto logró quedarse dormido casi de inmediato. Cuando Lola e Irma fueron hospitalizadas, prácticamente perdió el sueño. Normalmente se devolvía, fumaba en el balcón, alejaba los pensamientos oscuros, pero solo se dormía al amanecer. A punto de sumergirse en los suaves abrazos del sueño, de repente recordó al perro que había quedado esperando a su difunta dueña, sus ojos atentos y llenos de dolor humano. Todo estará bien con Irma, dijo en voz alta, solo para escuchar su propia voz. Algo extraño apareció en sus sueños. Se encontraba en una habitación llena de gente. Estaban sentados y de pie en silencio, esperando algo. Una figura llamó la atención de Ernesto. Una joven con un vestido blanco largo y cabello dorado suelto sobre los hombros lo miraba como si quisiera decirle algo. Él intentó acercarse más, pero le impedían el paso, lo empujaban y alejaban a la chica. En un momento dado, pareció que la desconocida sostenía la mano de un niño rubio de unos 5 años, como ella misma. La joven lo miraba con una expresión suplicante en los ojos. Sus labios intentaban pronunciar palabras y no podían. El niño lloraba en silencio. Luego apareció un perro, agarró a Ernesto por la manga y lo arrastró hacia la chica y el niño. Estuvo a punto de tocar la mano extendida del niño y se despertó. Mirando el reloj, se dio cuenta de que había dormido 7 horas y parecía estar cansado. También había una sensación, como si una mano fría que apretaba su corazón lentamente lo soltara. Al menos le permitía respirar. Las cosas en el trabajo también iban bien. Incluso intercambió algunas bromas con sus colegas. Hablaban a sus espaldas. No escuchó cuando la limpiadora, al hacer la señal de la cruz con un gran gesto, dijo en voz baja: Parece que la hija se está recuperando. Ha mejorado su apariencia, es un hombre de buen corazón. Que Dios permita que todo le salga bien. Apenas esperando el final del día de trabajo, Ernesto se dirigió al hospital. De camino, entró en el supermercado, compró golosinas para sus 2 chicas
y siguiendo un repentino impulso, cogió una bolsa enorme de comida para perros. El perro estaba allí. Ernesto lo dedujo por su gemido. «Paco, ven aquí». Llamó al perro, agachándose y mirando debajo del porche. Paco estaba acostado, apoyando la cabeza en sus patas, y solo volteó ligeramente una oreja hacia su dirección. «Pruébalo, es delicioso», dijo Ernesto, esparciendo la comida en el plato. Paco olió, se alejó desconfiado. Así no va a funcionar. Ernesto decidió ser persistente. «Necesitas fuerzas, ¿a quién le resultará más fácil si te rindes?». El perro giró la cabeza, suspiró ruidosamente. «Soñé hoy con tu dueña», dijo Ernesto inesperadamente para sí mismo. «Estoy seguro de que ella querría que estuvieras vivo y saludable. ¿Ves? Se preocupa por ti, se inquieta. Come, por favor». «No va a funcionar», dijo el conocido enfermero detrás de él. «Todos le hemos traído trozos de carne. Le hemos pedido, se niega. Solo bebe agua. Ya ha adelgazado mucho». «Pero al menos un pedacito, ¿no?». Ernesto continuó persuadiendo a Paco, poniendo unos trozos en su mano. Se lo ofreció a Paco. «Por tu dueña, en memoria de su alma». Paco olió, miró a Ernesto y tomó cuidadosamente el trozo de carne de su mano. Lo tragó y luego lamió lo que quedaba con su lengua. «Vaya, qué milagro, lo has convencido», dijo sorprendido el enfermero. Sin prestarle atención, Ernesto acercó un tazón al perro. Paco comió ávidamente. Parecía que había estado hambriento todo ese tiempo, pero era realmente un perro excepcionalmente inteligente. Después de consumir un tercio del contenido del tazón, se alejó y comenzó a beber agua ávidamente. «Eres un buen chico», lo elogió Ernesto. «Tu dueña estaría orgullosa de ti». Paco se acercó a él, se acomodó justo en sus piernas. Ernesto comenzó a rascar detrás de su oreja. Así es como encontró a Lola, que salió corriendo hacia él. «¿Lo lograste? ¿Lograste dominar a Paco?», se sorprendió, besando a su hermano en la mejilla y arrodillándose para acariciar al perro. «Todos lo conocen aquí, pero no pude entrenarlo». «Digamos que llegamos a un acuerdo», dijo Ernesto con una sonrisa. «¿Y cómo está mi hija?». «¿Sabes?». Lola se detuvo por un segundo y luego continuó resueltamente. «Tengo miedo de decirlo en voz alta, pero estoy segura de que está mejor. Se despertó un poco más rosada esta mañana y pidió comer. Y también está ladrando». «¿Qué?». Ernesto pensó que había malinterpretado. «Está ladrando», repitió Lola. «Así. ¡Guau! ¡Guau!». Irma creció como una niña inteligente. Ya pronunciaba las palabras mamá y papá hacía mucho tiempo y balbuceaba algo en su propio idioma infantil. Pero después de la muerte de su madre, dejó de pronunciar cualquier palabra y se comunicaba con gestos para indicar lo que necesitaba. No estaba claro cómo se dio cuenta de que su madre ya no estaba, pero Ernesto lo sabía con certeza. Y aquí está la noticia: su hija está ladrando. Milagros, eso es todo. Ernesto se rascó la cabeza y se volvió hacia el perro. ¿Entiendes algo?». Paco estornudó como si estuviera de acuerdo. Lola se detuvo pensando si hablar o no. Luego decidió. «Aquí hay una historia extraña. Parece que hay un fantasma en nuestro edificio». «Lola, ¿cómo te sientes?». Ernesto miró a su hermana con una duda. Ella asintió con culpa. «Entiendo cómo suena esto», dijo ella. «Pero no soy la única que lo vio. En la habitación contigua hay una mujer acostada. También dijo, una sombra aparece y pasea por el hospital». «¿Qué cuentos?». Se encogió de hombros Ernesto. «Si tan solo...». Lola miró seriamente. «Me desperté por la noche y ella estaba parada junto a la cuna de Irma. Me asusté y me levanté. La sombra desapareció, pero Irma estaba durmiendo y sonriendo en su sueño. ¿Te imaginas? Y por la mañana comenzó a ladrar. ¿Entiendes algo?». «Entiendo una cosa. Mi hija está mejor». Ernesto miró al perro. «¿Estás de acuerdo?». Paco ladró afirmativamente. «Ahora dirás que estoy loca», dijo Lola lentamente, mirando al perro. «Pero me parece que esto está relacionado de alguna manera. Tu hija y la chica, la dueña del perro, ella también se llama Irma. Tal vez sea verdad lo que dicen sobre las almas. Sí existen.
Entonces resulta que su alma no encontró paz. Quizás está preocupada por el perro o por nuestra niña, y está tratando de decir algo a través de Irma. No diré que estás loca, dijo Ernesto en voz baja. Estoy dispuesto a creer cualquier cosa con tal de que mi hija se recupere. Lola lo abrazó, apoyando su rostro en su pecho. Detrás de ellos, el enfermero suspiró y el perro se movió ruidosamente. ¿Cuándo podré verla?, preguntó Ernesto en voz baja. Lola negó con la cabeza. Todavía no, ella está muy débil. Además podrías asustarte. Hay tubos y goteos allí. Estoy manejando esto, Ernesto. Y necesitas estar en mente despejada ahora. Suena cínico, pero eres el único proveedor. Trato de trabajar, pero no me va bien. Puedo manejarlo, respondió Ernesto tranquilamente. Solo dime, ¿realmente se ve mejor? ¿Hay esperanza? Siempre hay esperanza, respondió Lola, tratando de evitar que su voz temblara por las lágrimas. Ve, ya es hora de que regreses. Solo salí por un momento. Viola prometió cuidar a la niña. Ella es nuestra enfermera, una chica encantadora. ¿Quieres que te la presente? Terminó inesperadamente. Ernesto le revolvió el pelo. Corre, casamentera. ¿Cuándo voy a casarme ahora? Mis pensamientos no están en eso en este momento. Ernesto, la vida continúa, dijo Lola seriamente. No podré estar contigo todo el tiempo. Encuentra primero un caballero para ti misma, luego dar los mismos consejos, dijo Ernesto, de tal manera que Lola entendió que su hermano estaba a punto de enojarse. Bien, me iré ahora. Lo besó de nuevo en la mejilla y se dio la vuelta para correr. ¿A dónde? Toma estas bolsas, hay algunas golosinas allí. La detuvo Ernesto. Lola miró las bolsas y sus ojos se abrieron de par en par. ¿A dónde vas con todo eso? No podemos comérnoslo todo. Comparte con los vecinos, dijo el hermano con firmeza y luego cambió completamente de tono. Lola, ¿cómo más puedo agradecerte por tu ayuda? Al menos déjame darte algo delicioso. Somos familia, ¿olvidaste eso?, dijo la hermana sonriendo mientras recogía las bolsas. Déjame ayudarte, ofreció el enfermero, observando la escena. Incluso él, que había visto mucho en su vida, como dicen, se conmovió. Y también puedo comprar la comida a Paco. Ahora él comerá, ya que decidió vivir. Mirando cómo ambos se alejaban hacia la entrada del edificio del hospital, Ernesto habló al perro. Cuida de ellos, ¿de acuerdo? Paco ladró como si realmente hubiera entendido. Ernesto se sentó en el banco, mirando por la ventana. En algún lugar allí yacía su pequeña hija, envuelta en cables que mantenían su vida, su única alegría, todo lo que quedaba de su amada esposa, su continuación en común, y ni siquiera podía mirarla. Preferiría enfermarse 100 veces con todas las enfermedades. Él era un hombre fuerte, podría haberlo soportado. Ernesto se levantó del banco, listo para irse, cuando lo llamaron. ¡Espere! Se volvió. Una enfermera rubia de bata azul se acercaba apresuradamente a él. «Hola, soy Viola», dijo ella jadeando. El corazón de Ernesto se contrajo. ¿Qué quería decirle? ¿Qué noticias traía? No te preocupes. Viola sacudió la cabeza. No hay empeoramiento. El médico está seguro de que se puede detener el proceso. Simplemente Lola habló tanto sobre ti que me atreví a pedirte esto. Te escucho. Ernesto sintió cómo se aliviaba. Viola se quedó atascada. Luego se reunió con fuerzas y dijo: Verás, en nuestra sección murió una chica, muy buena, pero no de este mundo, como si estuviera un poco loca. Miramos en los documentos y allí figura que tiene un hijo, Martín. No había ningún niño con ella, solo un perro. ¿Podría ser que el chico se haya quedado solo? No sabemos nada sobre cómo vivía, con quién. Estoy muy preocupada. Me gustaría ir yo misma, pero estoy de turno. No sé a quién más pedirle ayuda y no sé si aceptarían. Sí, llamar a la policía podría asustar al niño. Quizás no sepa qué le pasó a su madre. Entonces pensé, si hay alguna posibilidad, por favor, compruébalo. Dame la dirección, iré yo. Ernesto entendió que no podía verla sufrir por incomodidad. La hermana le entregó una nota y se ruborizó de nuevo. Lo siento, realmente no tengo a quién más pedirle ayuda. Lo entiendo. Ernesto sintió que la chica estaba a punto de llorar. Gracias por tu buen corazón, Viola. El perro ladró 3 veces inesperadamente, llamando la atención. La enfermera se volvió. Sus ojos se abrieron cuando vio los restos de comida en el plato. ¿Él ha comido? Se sorprendió alegremente.
Ha rechazado todo este tiempo, pero te ha aceptado a ti, así que pensé que eres una buena persona. Con esas palabras, corrió de vuelta, casi corriendo. La persona y el perro se miraron. Buena chica, dijo Ernesto a Paco. ¿Cómo puede ella trabajar aquí, pasando dolor y sufrimiento a través de su corazón? Paco movió la cola como señal de acuerdo. ¿Y quizás tú también te unirías a mí?, propuso inesperadamente Ernesto. ¿Qué tal si el chico realmente está solo allí? Aquí, lo siento, no esperarás a nadie. Pero a un guardián como Paco le será más útil al niño. Piénsalo. Paco suspiró y gemió tristemente. Entiendo, respondió seriamente Ernesto. Considera que tu dueña te ha dado una orden a través de mi hija. No esperarla más y ayudar al niño. ¿Lo entiendes? El perro ladró cortamente 3 veces. Bueno, estamos de acuerdo. Ernesto asintió con la cabeza al perro, invitándolo a seguirlo al auto. Vamos, muéstrame el camino. El perro parecía entenderlo, aunque se volvía de vez en cuando hacia los edificios del hospital, como si dudara si estaba haciendo lo correcto. Sin embargo, finalmente saltó al auto y se acomodó en el asiento trasero. La casa indicada en el papel con la dirección no estaba lejos. Ernesto, después de verificar una vez más la dirección escrita con letra ordenada, miró a su alrededor, examinando filas de casas grises idénticas. Paco lo ayudó. El perro salió del auto y se dirigió decididamente hacia la casa más cercana, lloriqueando impacientemente y mirando a Ernesto, como si lo apurara. Ernesto lo siguió y pronto se convenció de que el perro realmente conocía el camino. El apartamento necesario estaba en el 3er piso. Ernesto escuchó, tras la puerta con el número 34 no se oía nada. El hombre presionó el timbre, que sonó suavemente. Tras la puerta seguía sin haber ruido, pero por alguna razón, Ernesto imaginó que del otro lado, un niño estaba de pie y, conteniendo la respiración, escuchaba. «Martín, abre», le pidió amablemente. Tras la puerta, seguía en silencio. Entonces Paco se acercó más y ladró 3 veces. La puerta se abrió de inmediato y un niño de unos 6 años miró hacia afuera. Parecía asustado y decidido al mismo tiempo. Corrió hacia el perro abrazándolo con ambas manos. Luego levantó sus grandes ojos hacia Ernesto. ¿Y dónde está mamá?, preguntó. ¿La llevaron al hospital? ¿Se está mejorando? ¿Me llevarás a verla? Ernesto sintió que, él como un hombre enorme, estaba a punto de llorar de la impotencia. Ahora tenía que tomar en hombros al niño con una tristeza tan enorme que incluso un adulto no podría soportar. ¿Puedo entrar?, preguntó en lugar de responder. Mamá dice que no debo dejar entrar extraños, explicó seriamente el niño. Tienes razón. Estuvo de acuerdo Ernesto, aunque casi añadió que tampoco se recomienda salir a el pasillo con personas desconocidas. No era el mejor momento para tener una charla educativa ahora mismo. Solo que Paco no es un extraño para ti, ¿verdad? ¿Paco?, preguntó el niño mirando al perro. El perro ladró como si estuviera de acuerdo. ¿Ahora se llama así? ¿Y cómo lo llamaba tu madre? Ernesto se dio cuenta de que lo había dicho en pasado, pero era demasiado tarde para corregirse. Solo perro. Encogió de hombros el niño. Sus labios temblaron y miró fijamente a Ernesto. Tío, ¿cuándo volverá mamá? ¿Está muy enferma? Mira, pequeño, comenzó Ernesto, pero parece que el niño lo había adivinado por sí mismo. Sus ojos se cerraron y él habría caído sobre los fríos escalones de concreto si Ernesto no lo hubiera atrapado a tiempo. Así que lo llevó en brazos a la habitación. A su sombra lo siguió el perro. Colocando al niño en el sofá, Ernesto buscó el botiquín. Parece que necesitaban una botella de amoníaco. ¿O solo los adultos lo usan? La habitación sorprendió por su pobreza, por no decir pobreza extrema. Sin embargo, estaba ordenada y limpia. Paco los había ayudado. Se acercó a Martín y le lamió la cara. El niño abrió los ojos y preguntó. Mamá murió, ¿verdad? ¿Ahora es un ángel? Ernesto se sentó a su lado y tomó su mano en la suya. Martín lo miraba con los ojos llenos de lágrimas. El perro estaba tumbado junto a ellos, con la cabeza sobre sus patas, respirando ruidosamente. No llores, tío, dijo el niño inesperadamente, tratando de no llorar en su voz. Mamá dijo que se convertiría en un ángel y siempre me cuidaría, y que allá donde estuviera, ya no le dolería. Y también dijo que definitivamente me enviaría a un amigo que cuidaría de mí.
Ella te envió y el perro regresó. Entonces todo está bien. Todo está bien, confirmó Ernesto. Tu madre vino a verme en un sueño y me lo explicó todo. Y Paco, el perro me mostró el camino. Martín miró al perro y pensó. Que se llame Paco. Le queda bien ese nombre. Tío, ¿cómo te llamas? Preguntó de repente. Ernesto, respondió el hombre. Puedes llamarme tío Ernesto. Vale. Asintió Martín y añadió. Tío Ernesto, ¿qué vamos a hacer ahora? Ernesto se tomó un momento para pensar en la respuesta. ¿Qué más se puede hacer aquí? ¿Llevarlo a un orfanato y destruir su última fe en la justicia del mundo? Lo primero que hay que hacer es darte de comer, decidió él. ¿Has comido algo?, Albóndigas. dijo el niño. Luego bajó la cabeza y añadió. Pero eso fue ayer y lavé los platos. Palabra de honor. Muy bien hecho, aprobó Ernesto. Quédense aquí y yo veré qué puedo preparar. En la cocina reinaba el mismo orden quirúrgico. Todos los platos estaban realmente limpios. No había ni una migaja de comida en el frigorífico ni en el pan. En el armario se encontraron latas con restos de algún tipo de cereal, pero Ernesto no quería cocinar ahora. Solo quedaba una opción. Prepara tus cosas, vamos a ir a mi casa, anunció a Martín, regresando a la habitación. Martín asintió y sacó su mochila del armario, empezando a meter sus pertenencias. Por último, metió un pequeño oso de peluche bastante desgastado y miró a Ernesto. Luego ambos miraron al perro. ¿Y tú qué haces ahí acostado? Recoge tus cosas, dijo Ernesto con firmeza. El perro levantó una oreja como si preguntara a qué se refería. Luego fue a la cocina y volvió con un tazón en la boca. Bueno, ahora que todo está listo, podemos irnos. Ernesto trató de hablar con voz animada y esperaba que lo estuviera logrando. Martín miró a la habitación, como si se despidiera. Luego subió al sofá y despegó una fotografía de una chica riendo con un bebé en brazos de la pared. Ahora sí podemos irnos, dijo en voz baja, guardando la foto en su mochila. Ernesto cerró el gas y el agua, apagó la luz y los tres se dirigieron al coche. Si alguien le hubiera preguntado en ese momento qué iba a hacer a continuación, no habría sabido qué responder. Paco saltó primero por la puerta entreabierta. Martín se acomodó junto a él en el asiento trasero, abrazó al perro, se acurrucó en él y se quedó callado. Ernesto los miraba de vez en cuando, pero ambos se comportaban en silencio. En el camino, Ernesto giró hacia una cafetería abierta las 24 horas y compró un poco de todo. En el coche olía tanto que el perro comenzó a gemir y el niño a tragar saliva. Ignorando todos los consejos sobre una nutrición adecuada de una sola vez, Ernesto les entregó a ambos un enorme sándwich. En el coche inmediatamente reinó el silencio interrumpido por un sonido apetitoso de masticación. Pronto también se detuvo. Mirando en el espejo, Ernesto se aseguró de que el niño se había quedado dormido, apoyando la mejilla en el peludo costado del perro. Paco también dormía, pero una de sus orejas se movía como señal de que estaba alerta y controlando la situación. Así, Ernesto llevó al niño, que parecía casi ingrávido, tan pequeño y delgado que era, a su apartamento en brazos. El pequeño entró solo, olfateó todos los rincones y se acostó en la entrada, mostrando con toda su apariencia que había elegido su lugar. Ernesto puso al niño dormido en el sofá, le quitó los zapatos y lo dejó dormir cubierto en una manta. Luego llenó el cuenco del perro con agua, guardó la comida comprada en la nevera y se sentó en un taburete reflexionando. ¿Y qué hacer ahora? No se le ocurrieron ideas geniales y decidió que mañana se consultaría con Lola, pero por ahora necesitaba dormir. Pasando junto a la habitación donde dejó al niño, escuchó un llanto suave. «Martín, ¿pasa algo?», preguntó suavemente acercándose al niño. Era difícil pensar en una pregunta más tonta. Después de todo, el niño acababa de descubrir que se había quedado huérfano. El niño no respondió, y Ernesto se dio cuenta de que estaba llorando en sueños. Suspirando, se acostó a su lado abrazando al niño. El llanto se detuvo. Ernesto se durmió un minuto antes. Si tuvo algún sueño esa noche, no lo recordaba. Despertó temprano por la mañana con la sensación de que su mano estaba dormida. Al girar la cabeza, vio una cabecita revuelta en su hombro y se dio cuenta de que incluso en sueños tenía miedo de moverse y despertar al niño. Con cuidado retiró la mano, se levantó y fue a preparar el desayuno. Todavía no sabía qué hacer ahora. Seguramente tenía que llamar a alguien, poner a Martín en manos de las autoridades correspondientes.
Pero, ¿y si tenía familia? Él no sabía nada de este niño ni de su familia. Paco apareció en el pasillo. El perro bostezó, meneó la cola y con toda su apariencia demostró que tenía todo bajo control. Ernesto incluso se sintió ofendido. Ayer mismo el perro se había sentido triste sin su dueña, rechazando la comida, pero ahora había habido un cambio tan radical. Paco se acercó a él, se apoyó en sus rodillas y gimoteó en silencio. Ernesto levantó su rostro, miró a los ojos del perro y vio tanta tristeza en ellos que se avergonzó de sus propios pensamientos. «Todo estará bien, lo superaremos», dijo con seguridad, aunque no la tenía. El perro ladró brevemente. Buenos días. Se oyó desde la puerta. Ernesto se giró. El niño estaba en el umbral de la cocina y lo miraba tímidamente. Pensé que todo era un sueño. Suspiró Martín. Pensé que me despertaría y mamá estaría en casa. Lágrimas rodaron por sus mejillas. Ernesto tomó una servilleta, se arrodilló y le secó la cara. «Es muy difícil de entender», dijo en voz baja, «que la persona que amas ya no esté contigo. Mi esposa murió hace un año y todavía espero que esté en casa. Ahora mi hija está en el hospital. Es muy pequeña, pero está luchando. Y tú debes luchar también. Ambos debemos ser fuertes, ¿entiendes?». Lo intentaré, susurró Martín. «¿Tienes una abuela o un abuelo? ¿O quizás un papá?», preguntó con cautela Ernesto, maldiciéndose por tener que hacer preguntas al niño en este momento. El niño negó con la cabeza. Solo estaba mamá y Paco, nuestro perro. Lo tomamos cuando era un cachorro. Querían ahogarlo, pero mamá se lo quitó al hombre que lo estaba ahogando y le gritó. Se asustó y soltó al perro. «Cree, pequeño». Ernesto hablaba con mucho cuidado, eligiendo sus palabras. «Mamá siempre te protegerá, incluso si no está cerca. Y Paco estará contigo, ¿verdad?». El perro ladró aceptando. ¿Y tú?, preguntó el niño con esperanza. «Yo también», respondió Ernesto. ¿Qué más podía decir, mirando a los ojos del niño y habiendo experimentado tanto dolor? «Pero bueno, ya basta de tristeza, vamos a desayunar». Los tres se alimentaron y Ernesto se alegró de no tener que ir a trabajar hoy, pero pensar en lo que hay que hacer después del desayuno requiere consejo. «Chicos, ¿qué tal si se quedan en casa, ven dibujos animados y yo voy al hospital?», preguntó. Martín pensó un momento, luego se acercó y miró hacia arriba. ¿Y mamá está allí en el hospital? ¿Podemos verla?». Ernesto se sobresaltó. Si la madre del niño murió ayer, su cuerpo estaría en la morgue del hospital. ¿Qué hacen con los desafortunados que no tienen familiares? Probablemente los entierren a expensas del Estado. Necesita saber con certeza. Ella no merecía eso. Al menos después de la muerte encontrará paz. Habrá un lugar donde el hijo pueda venir. Iré y averiguaré todo, ¿de acuerdo? El niño suspiró, tragó un nudo en la garganta y asintió. «¿Qué te parecen los dibujos animados?», repitió Ernesto. Martín lo miró con condescendencia. ¿Acaso soy un niño pequeño? Prefiero leer un libro. Ernesto asintió. Rápidamente echó un vistazo en los estantes de los libros y sacó una colorida enciclopedia infantil. Recordó cómo se reía cuando Luz comenzó a comprar libros educativos para su recién nacida hija. Sin embargo, su esposa parecía tan feliz que se dio cuenta. Ella misma obtiene tanto placer de los maravillosos libros nuevos, anticipando cómo los leerían juntos y mirarían las ilustraciones. Luz no tuvo tiempo de hacer realidad su sueño. Y ahora Irma también está enferma. Suficiente. No se puede pensar en eso ahora. ¿Esto está bien?». Ernesto tendió los libros al niño. Por la forma en que sus ojos brillaron, entendió que el niño tendría algo con que entretenerse por un tiempo. Paco se movió para seguirlo, pero se detuvo en la puerta, gruñendo como si no pudiera tomar la decisión. «Te quedarás aquí, ¿de acuerdo?», resolvió sus dudas Ernesto. «Eres más necesario aquí. No podemos dejar a un chico solo. ¿Puedo contar contigo?». Paco pensó por un momento, ladró y volvió a la habitación. Desde el coche, Ernesto envió un mensaje de texto a Lola, pero no recibió respuesta. Su corazón latía con ansiedad cuando llegó al patio del hospital. La primera persona que vio fue a la enfermera Viola. «No te preocupes», comenzó ella, mirando compasivamente a Ernesto preocupado. «Uno de los mejores doctores está examinando a su hija en este momento. Es una suerte que haya venido a nosotros. Dicen que cualquiera que caiga en sus manos seguramente se recuperará. Y su hermana está allí. Durante los procedimientos los teléfonos se apagan, pero vi que llegaste por la ventana. ¿Y el niño?». «El niño está bien, está conmigo y está leyendo libros», respondió Ernesto aliviado.
Seguramente la mujer sabe de lo que habla. Si ese doctor es tan destacado, podrá ayudar a su hija. ¿Y el perro? Viola miró debajo del pórtico. El perro también está conmigo. Un paquete completo, dijo Ernesto con una sonrisa triste. ¿Cómo está Martín?, preguntó Viola cuidadosamente. Seguramente está llorando. Está sobrellevando, aunque es difícil para él, por supuesto, respondió Ernesto. Preguntó cuándo podrá ver a su madre. La enterrará mañana. Sus amigos han juntado dinero para el funeral con una corona y flores. La conocían bien aquí. Era una chica extraña, no de este mundo. Venía a jugar con los niños. Hablaba con los ancianos durante horas. Hablan de tales personas como bendecidas. Todos los que la conocían lloran ahora. Muchos quieren despedirse. Los que pueden caminar, por supuesto. Entonces así es, dijo Ernesto entregándole su tarjeta. Esto debería ser suficiente para todo lo necesario para el funeral. Viola retrocedió como si lo estuviera dando una serpiente en lugar de una tarjeta. No puedo, susurró asustada. Usted misma no podrá hacerlo. Pídale ayuda a alguien que pueda. Negó con la cabeza Ernesto. Quiero ver a Lola y luego ir a casa. Tengo un niño con un perro allí. Oh, ¿no está Lola allí?, preguntó Viola de repente, señalando hacia la ventana. Ernesto se dio la vuelta. En la ventana, su hermana estaba ondeando y en sus brazos. «Irma», exclamó Ernesto. Parecía que no había visto a su hija desde hacía mucho tiempo. Ella también la saludaba con la manita y parecía sonreír. Él quería creer mucho que así era. «Mira lo que te dije». La voz de Viola sonaba alegre. «Ahora ella se recuperará definitivamente. Me voy a cuidar de ella y Lola irá contigo». La hermana apareció inmediatamente después de entregarle Irma a la enfermera. Parecía emocionada y feliz. «Ernesto, no sabes qué tipo de persona es este doctor. Un hombre tan severo. Todos le tienen miedo, pero los niños, por el contrario, se sienten atraídos hacia él. Como a un mago o un ilusionista. No lo sé. Tiene algún tipo de magia en él. Tanto carisma». «Lola, ¿te has enamorado?», se rió Ernesto. La hermana se detuvo, se sonrojó y movió su mano. «Tú también lo dirás. Es mayor, seguro que tiene más de 40 años y probablemente está casado». «Eso averígualo», bromeó Ernesto y preguntó con otro tono serio. «¿Qué dijo sobre la hija?». «Dijo que la dinámica es positiva y hay esperanza de una recuperación total», respondió Lola cambiando bruscamente de tono. «¿Lo dijo así?», preguntó Ernesto de nuevo. «También lo pregunté», asintió Lola. Me miró por encima de las gafas y lo dijo con tal tono que me sorprendió. «Señorita, si el mismo Rodríguez dice que el paciente se recuperará, simplemente no puede haber dudas. Quiero creerle mucho». «Y yo también», respondió Ernesto. «Oye, tenemos que discutir otra pregunta». Él resumió brevemente toda la historia del perro y el niño a su hermana Lola. Lola pensó por un momento, se mordió el labio y de repente dijo: «Quizás era Irma lo que quería decir cuando empezó a ladrar. No ella misma, sino otra Irma, la madre del niño, a través de ella». «Lola, siempre te ha gustado leer ciencia ficción». Sacudió la cabeza Ernesto, pero no protestó. «Dejémoslo así. Pero la pregunta sigue en pie. ¿Qué debo hacer con esta adición?» «La solución más sencilla sería entregar al niño a las autoridades de protección. El perro a buenas manos». Lola lo miró inquisitivamente. Ernesto negó con la cabeza. «Entiendo, no es una opción viable». Estuvo de acuerdo Lola. «Entonces tendré que llevarme al niño». «¿Olvidaste que vives con nosotros y cuidas a Irma? Además, es probable que se requieran algunos documentos oficiales. Pueden no darle al niño a una mujer soltera». «A un padre soltero tampoco», refutó inmediatamente Lola. «Ernesto, ¿estamos hablando en serio de esto? Después de todo, es un extraño para nosotros». Ernesto se detuvo y quedó en silencio. Se dio cuenta de que realmente estaba dispuesto a llevarse a ese niño del que ni siquiera sabía ayer. Realmente esto era mágico. «Tengo más posibilidades», dijo tercamente. «Un salario constante y además una vivienda». «No funcionará», dijo Lola moviendo la cabeza. «Necesitas encontrar a una esposa». «Lola, no me eches sal en la herida», sonrió tristemente Ernesto. «Nadie reemplazará a Luz. Ha pasado muy poco tiempo y ya voy a buscar mujeres. Además, ¿quién aceptaría asumir la responsabilidad de los 2 niños y un perro extraño?» «Necesitas un matrimonio ficticio», insistió Lola. «Parece que tengo una candidata. No te niegues de inmediato. Hablaré con ella, ¿de acuerdo?» «De acuerdo». Ernesto se encogió de hombros. «De todos modos, no tendrás éxito. Es mejor ayudar a Viola. Necesitamos enterrar a la madre de Martín como es debido».
por supuesto que ayudaré, dijo la hermana y agregó inesperadamente. Viola es una buena chica, ¿verdad? Sí, lo es. Estuvo de acuerdo automáticamente Ernesto, y entonces entendió a dónde iba Lola. Lola, estás loca, ni siquiera piensas en presionarla para eso. ¿Por qué? Se indignó la hermana. En mi opinión, es una candidata perfecta. Porque no puedes hacer eso, ella es realmente buena y es por eso que tiene derecho a ser realmente feliz personalmente. Se enfureció Ernesto. ¿Quieres poner todo el peso sobre ella? Respondió a su hermana bruscamente. Y de todos modos, tengo que irme. Lola, ¿Irma está mejor? Preguntó Ernesto. Su hermana asintió seriamente. Creo que pronto podrás visitarla. ¿Me está preguntando ella? Ernesto sintió cómo la esperanza regresaba a él. ¿Está diciendo papá? Confirmó Lola. Verás, pronto volveremos a casa juntos. Ernesto miró las ventanas del hospital por un largo tiempo después de que su hermana se hubiera ido. Sin embargo, no vio a su sobrina Lola con la niña en brazos. Tampoco vio a Viola, aunque esperaba verla. En su lugar apareció un conocido enfermero. En sus manos había una enorme bolsa de comida que había comprado el día anterior. Aquí tienes, limpié todo, y ahora parece que tú mismo tendrás que hacer uso de esta, explicó. Nuestros únicos temas de conversación son sobre Paco, que encontró un nuevo dueño. ¿Lo encontró? Respondió brevemente Ernesto. El enfermero lo miró inquisitivamente, aparentemente sin atreverse a preguntar. ¿Y el niño también vive contigo? Preguntó con preocupación después de todo. Viola dijo que era hijo de nuestro bendito. Y es verdad, sonrió Ernesto, tomando la bolsa de comida de sus manos. ¿Cómo puedo separarlos? ¿Y después qué? Preguntó el enfermero vagamente. El tiempo lo dirá. Encogió de hombros Ernesto. El enfermero lo miró fijamente con una larga mirada y sorprendentemente le bautizó. Verás, recibirás tu recompensa por haber tenido lástima del huérfano. Ernesto se sintió incómodo. Tal fe ardiente resonaba en las palabras del enfermero. Bueno, tengo que irme. Se despidió. Y aquí solo me di cuenta de que el enfermero estaba examinando cuidadosamente el suelo alrededor del banco. Oye, ¿qué estás haciendo? Preguntó interesado por ese comportamiento extraño. El enfermero sonrió ampliamente y explicó. No hay ni una sola colilla. Ernesto solo se dio cuenta en ese momento de que no había fumado un solo cigarrillo durante todo este tiempo, como si una abuela se lo hubiera prohibido. Milagros, nada más que milagros. Se sorprendió a sí mismo. No, sin eso. Estuvo de acuerdo el personal de limpieza y le dio una palmada en la espalda. Ve a casa. Te están esperando. Aquí hay buena supervisión. No te preocupes. Por supuesto, como persona sensata, Ernesto no creía en tales milagros. Y, sin embargo, regresó a casa en un estado de ánimo mucho más alegre. Al sonido de la puerta abriéndose, Paco salió corriendo como un rayo, casi lo tira al suelo. El perro ladró estridentemente y expresó su alegría por el encuentro con toda su apariencia. Desde el momento en que se encontró con el niño, parecía que lo habían reemplazado por otro perro. ¿Dónde había ido su antiguo pesimismo? Martín también salió de la habitación y lo miró tímidamente, aunque también estaba claramente feliz. Hola chicos, dijo alegremente Ernesto. ¿Qué estuvieron haciendo? Yo estaba leyendo y luego limpiando. Paco me ayudó, informó Martín. ¿Mentalmente? Preguntó Ernesto. El niño pensó un momento y negó con la cabeza. Es un perro muy inteligente. Puede poner los zapatos en su lugar y, en general... Bueno, sí, en general entonces, por supuesto. Sonrió Ernesto. Paco, al escuchar que hablaban de él, ladró, olfateó los pies de Ernesto y sacó hábilmente sus zapatillas de la zapatera. Sí, creería en tu palabra, rió Ernesto. Pero de todas maneras, gracias por preocuparte. Tío Ernesto. Martín lo llamó jalando de su manga. He preparado la cena. Cociné macarrones y salchichas. Seguro que estás hambriento. Ernesto sintió un cálido y compasivo flujo dentro de él. El niño, que acababa de darse cuenta de que había perdido a su madre, había encontrado la fuerza para cuidar a un extraño y agradecerle por su refugio y simpatía. Realmente tengo mucha hambre, dijo Ernesto, tragando un nudo en su garganta. Invítanos, anfitrión. Martín levantó la barbilla con orgullo y los tres se dirigieron a la cocina. Realmente se notaba que habían limpiado. La estufa estaba limpia, el lavabo estaba lavado, en la estufa había una olla con salchichas y otra llena de macarrones pegajosos.
Ernesto, apreciando rápidamente el esfuerzo y la diligencia invertidos, no hizo ningún comentario. Simplemente lavó los macarrones, los doró en el sartén con mantequilla y cortó las salchichas curvadas por ambos lados, haciendo que parecieran tan ingeniosas que todos quisieron probarlas de inmediato. En general, la cena resultó bastante comestible, lo que Ernesto informó al niño satisfecho. Sin embargo, la alegría no duró mucho. Martín volvió a estar triste y Ernesto se sentó a su lado, abrazándolo y juntándolo contra sí. «Los sollozos no resuelven ningún problema», dijo en voz baja para no asustar la tímida confianza que se había establecido entre ellos. «Pero tenemos que seguir viviendo. Tu madre está feliz en el cielo viendo cómo te las arreglas». ¿Me vas a dejar en un hogar de niños?, preguntó Martín de repente, cambiando a un tono informal. Parece que no tengo a nadie ahora, solo al perro. Paco, al escuchar que hablaban de él, levantó la cabeza y los miró fijamente. «Espera con el hogar, tal vez podamos pensar en algo más interesante». Ernesto no quería darle falsas esperanzas al niño, aunque él mismo ya lo había decidido todo. Los labios de Martín temblaron. Incapaz de resistirse, Ernesto se sentó junto a él en el sofá y abrazó al niño. Él se estremeció de nuevo y trató de apartarse. Luego se acurrucó más cerca y comenzó a llorar en voz alta. «No te preocupes, todo se arreglará», murmuró Ernesto mientras le pasaba la mano por el cabello. El perro se levantó y se unió a ellos, así que se sentaron juntos, unidos en su dolor e intentando compartir la carga entre los tres. Ernesto entendió que ninguna palabra de consuelo ayudaría en este momento. Después de 10 minutos, cuando los fuertes sollozos se convirtieron en sollozos, sacó un pañuelo de su bolsillo y se lo entregó al niño. Martín lo tomó en silencio, se sonó la nariz, se limpió la cara enrojecida y miró a Ernesto. «Aguanta, hermano», dijo Ernesto en voz baja. «Tenemos que sobrevivir otro día con dignidad y luego será más fácil». Pasaron la noche juntos. Martín hojeaba las páginas de una enciclopedia infantil. Paco estaba acostado a su lado, con la cabeza apoyada en sus patas, mirando ocasionalmente a ambos. Ernesto buscaba en internet artículos sobre adopción y tutela. Al sentir que su cabeza se había hinchado por completo y que no había entendido nada, decidió dejar esa tarea para más tarde. «Bueno, chicos, vamos a dormir», propuso bostezando. Quédate un rato conmigo, le pidió Martín. Ernesto asintió y se acomodó junto al niño que se estaba quedando dormido, pensando en las vueltas de la vida. Hace poco, todas sus preocupaciones estaban centradas en su hija enferma, y ahora se preocupaba por un niño ajeno que había recogido y a un perro por alguna razón. Y lo más importante, todo esto le parecía correcto y la única solución posible. Después de asegurarse de que Martín se había quedado dormido, Ernesto se trasladó a su propia habitación. Casi estaba dormido cuando recibió un mensaje de video en su teléfono. Su hija, todavía pálida pero claramente feliz, agitaba la mano mientras gritaba: «Papá, papá». «No me falles, doctor Rodríguez», susurró Ernesto. «Salva a mi hija». Esa noche tuvo un sueño agradable y cálido. La chica de nuevo estaba allí, la madre de Martín. Ella sonreía y decía que todo se arreglaría. Ahora lo sabía con certeza. Al día siguiente, mucha gente inesperadamente se reunió en el cementerio. No solo vinieron médicos, enfermeras y enfermeros, sino también pacientes. Irma era realmente amada aquí. Muchos lloraban. Ernesto apretó con fuerza la mano de Martín. Martín, sin despegar la vista, miraba hacia donde estaba el ataúd abierto. «No puedo. Susurró resistiéndose. Tengo miedo». Ernesto estaba a punto de decir que no tenía que ir a despedirse, que era suficiente con las sacudidas que había sufrido el niño, pero una mano cálida tocó su palma. Al mirar hacia atrás, vio a Viola. La chica se agachó frente a Martín y habló dulcemente. «Tienes que decir adiós, cariño. Deja ir a mamá, o ella se preocupará por ti y no podrás ser feliz allá en el cielo». Martín suspiró, cerró los ojos reuniendo fuerzas y luego extendió la mano hacia Viola y miró hacia Ernesto. Este tomó su otra mano. Así, los tres se acercaron al ataúd. La gente se apartaba dándoles paso. En total silencio se acercaron y Ernesto encontró la fuerza para mirar a la difunta. Incluso después de la muerte, la chica era excepcionalmente hermosa. Su rostro era humilde y pacífico. «Mi mamá, la que tanto amo, no te vayas», susurró Martín a su lado.
No, pequeño, no llores, susurró Viola. Tienes que dejar ir a mamá, pero ella siempre estará en tu corazón, créeme. Martín encontró la fuerza para besar a su madre en la frente y se alejó, refugiándose en los brazos de Viola. A Ernesto le pareció ver que los labios de Irma temblaban, pero, por supuesto, solo fue una ilusión. Algo grande y peludo se abrió camino entre ellos. Paco se acercó al ataúd. El perro miró a su dueña muerta durante mucho tiempo, lloriqueando y mirándola fijamente. Ernesto podría haber jurado que lágrimas grandes rodaban por los ojos del perro. Y sin embargo, lo lograron. Martín ya no lloraba más. Incluso cuando los terrones de tierra caían sobre el ataúd, miraba fijamente hacia algún lugar, murmuraba algo y luego sonreía. ¿A dónde estás mirando, pequeño?, preguntó preocupada Viola. Mi mamá está allí, explicó Martín sin girarse. Ella no habla, pero de todos modos la escucho. ¿No la escuchan ustedes? Ernesto miró hacia donde el niño señalaba y por un momento le pareció ver una silueta blanca que irradiaba amor y bondad. Te agradezco, Ernesto. Escuchó pensamientos ajenos. Sé que no abandonarás a mi hijo y debes saber que tu hija se recuperará. Además, libera a tu esposa como mi hijo me liberó a mí. Algún día todos los seres queridos estarán juntos en un mundo donde no hay dolor ni preocupación. Y ahora ella querría que fueras feliz. Vive una vida plena, deja entrar un nuevo amor en ella, y para mí es hora de despedirme. Adiós. Ernesto parpadeó y cuando miró de nuevo hacia donde veía a la chica de blanco, ya no había nadie allí. Paco se acercó a ese lugar y se echó, apoyando la cabeza en las patas. Bien, vamos a casa, llamó Ernesto. El perro suspiró, pero se quedó acostado. Paco, vamos, lo llamó Martín. Sin embargo, el perro no respondió. Viola salvó la situación. La enfermera se acercó decididamente al perro, se agachó, lo acarició y habló con él. Paco levantó la cabeza, la miró atentamente, luego miró al niño y al hombre que estaban parados a cierta distancia, se levantó y obedientemente fue hacia ellos. ¿Qué le dijiste?, preguntó sorprendido Ernesto. Viola encogió los hombros. Le pedí que cuidara de ustedes. Parece que llegamos a un acuerdo. Ernesto la miró fijamente, luego miró a Martín, que acariciaba al perro. Tenemos que hablar, pidió en voz baja. Vamos a apartarnos a un lado. Se alejaron y Viola, arrepentida, le entregó una tarjeta bancaria en su mano. Gasté muy poco, explicó ella. Ernesto sacudió la cabeza. No se trata de eso. Por favor, no digas no de inmediato, ¿de acuerdo? Viola escuchó atentamente sus explicaciones incoherentes. En su rostro se reflejaron la perplejidad, la desconfianza y la comprensión. ¿Estás hablando de un matrimonio ficticio?, finalmente preguntó después de recuperarse a sí misma. Ernesto bajó la cabeza. Lo sé, suena horrible, pero es la mejor manera de persuadir a los servicios de protección infantil para que legalicen los documentos de adopción. De lo contrario, Martín tendrá una vida miserable. Viola se detuvo a reflexionar, luego levantó orgullosamente la barbilla. Ernesto estaba seguro de que ella se negaría, pero la chica respondió. Está bien, estoy de acuerdo. Podemos presentar los documentos hoy mismo. Ernesto ni siquiera tuvo tiempo de sorprenderse o preguntar algo antes de que la chica se diera la vuelta bruscamente y se dirigiera hacia el hospital. ¿Cómo estás, Martín?, le preguntó, a pesar de que difícilmente se podía formular una pregunta más tonta. El niño lo miró seriamente. Paco está muy triste. Él es solo un perro. No entiende que mamá está en el cielo ahora. Él la extraña mucho. Lo ayudaremos, afirmó firmemente Ernesto. Ahora somos todos una familia. ¿Los tres?, preguntó Martín. Bueno, no te preocupes, dijo Ernesto mientras se sentaba a su lado. Todavía tenemos a Irma y a Lola, y ahora tendrás una hermanita menor. ¿Una hermanita?, dijo Martín lentamente. ¿Cómo es eso? Así es. No se molestó en explicar Ernesto. Lo verás todo más tarde. Ernesto. Una voz conocida lo llamó. Miró hacia el edificio y vio a Lola acercándose hacia él con un cochecito de paseo. Irma. Se levantó y corrió hacia su hija, a quien parecía que no veía desde hacía mucho tiempo. Papá, dijo la pequeña niña con alegría y le señaló con el dedo detrás de él. Ahí hay un perro. Mi niña inteligente,
Ernesto estaba simplemente eufórico de felicidad que reemplazó la tristeza de ese día. «Ese es nuestro perro, y Martín también es nuestro», dijo. Martín, Dijo la hija con esfuerzo y se rió. «Qué hermosa reunión», dijo un hombre alto con bata blanca y anteojos rigurosos, a quien Ernesto no había notado al principio. «En esta historia hay realmente muchos milagros, aunque me acostumbré a ser extremadamente cauteloso en cuanto a milagros». este es Ernesto, profesor Rodríguez Guille. Explicó Lola sonrojándose. «Puedes llamarme Guille», añadió el profesor, resultando ser mucho más joven de lo que Ernesto había imaginado por los relatos de su hermana. «Creo que pronto podrán llevar a su hija a casa. No lo ocultaré, su recuperación repentina todavía es un misterio para la medicina. Tendremos que observar, pero...» Sin peros. Lola le cerró la boca con la palma de la mano. Deja que sea un milagro. El profesor tomó su mano y besó su palma. Lola se sonrojó de nuevo y Ernesto tuvo una comprensión momentánea de que parece que un solo milagro no fue todo lo que ocurrió allí. Sí, estos dos no pueden apartar los ojos el uno del otro. Regresaron a casa con sentimientos encontrados. Ernesto entendía que no era apropiado mostrar tanta felicidad delante del chico que acababa de enterrar a su madre. Sin embargo, ahora tenía la seguridad de que su hija regresaría pronto a casa, lo que significaba no solo problemas, sino también cambios para mejor. Después de acostar a Martín, escribió a Lola y le pidió el número del teléfono de Viola. «Viola, ¿no estás durmiendo?» Era difícil encontrar un comienzo de conversación más tonto, pero ella respondió: No estoy durmiendo, estoy pensando. «Sí, yo también estoy pensando». Ernesto ni siquiera se sorprendió de que ella no preguntara quién estaba llamando. Por alguna razón, todo parecía natural. Después de todo, él no era el único que sentía un hilo delgado que se extendía de corazón a corazón. ¿Cambiaste de opinión?» La voz de Viola tembló. Por supuesto que no. Ernesto elegía cuidadosamente las palabras. «Fue solo una propuesta repentina, tal vez te asusté». En absoluto. Parecía que Viola estaba sonriendo. «Simplemente sucedió de esta manera. Lo entiendo todo. Ni siquiera te pregunté si estabas libre». Solo ahora Ernesto entendía lo sorprendente que era que ella hubiera aceptado. Estoy sola, respondió Viola y agregó: Hace un año rompí con un hombre que era mi razón de ser. Planeaba formar una familia, tener hijos y él me traicionó. Me traicionó sin apenas negarlo, diciendo que los hombres son polígamos por naturaleza y no hay nada que pueda hacer al respecto. Lo expulsé de mi vida y decidí que ya no intentaría construir relaciones basadas en los sentimientos, solo en un cálculo frío, así que tu propuesta me conviene completamente. Ernesto estaba convencido que no se creía lo que ella decía. «Viola», dijo con cautela, «¿y si lo que empezó como algo falso por el niño se convierte en algo más? ¿Y si alguien allí arriba decidió darnos una oportunidad, no solo al niño?» Entonces ya seríamos 4, dijo Viola después de un momento de silencio. Nos hemos olvidado de Paco. Él también necesita un hogar y amor. Pronunció con dificultad la palabra, y Ernesto sintió cuánto sufrimiento había experimentado esta frágil chica que había perdido toda esperanza de encontrar una felicidad sencilla y humana. Y ahora, sosteniendo el teléfono móvil con el nombre de Viola en la pantalla, se prometió intentar corregir su error y convencerla de que el milagro realmente era posible. La vida poco a poco se iba arreglando. Ernesto ni siquiera había imaginado que había tanta gente dispuesta a ayudarlo sinceramente. Martín logró conseguir un lugar en un jardín de infantes para el grupo preescolar. La vecina, una pensionista fuerte y seria, se ofreció voluntariamente para cuidar del perro y sacarlo a pasear. Ernesto incluso tenía miedo de ella y se sentía como un escolar travieso cuando se encontraba con ella en el patio. Y entonces esta misma vecina llamó a su puerta. Se abrió paso en su apartamento sin pedir permiso, lo examinó y declaró: ¿Recuerdas quién dijo que somos responsables de aquellos que hemos domesticado? Exuperi, tartamudeando un poco como un estudiante en un examen. Entonces sé amable y haz lo que te pide, interrumpió la vecina. En resumen, hazme una copia de las llaves. Me encargaré de tu perro. Flora, ¿realmente vale la pena tanto esfuerzo?, intentó objetar Ernesto, pero desviar a la vecina deseosa de hacer el bien de su curso solo se podía hacer con una casa y solo con un tiro directo. Ella lo miró con determinación y repitió: Las llaves, hoy mismo. El perro necesita caminar regularmente, de lo contrario será una catástrofe.
Además, algo así como una sonrisa se reflejó en sus estrictos ojos de maestra. El médico me recetó caminatas y ejercicio físico, así que combinaré lo útil con lo útil. ¿No le importa hacer esto? Todavía intentaba resistirse Ernesto. No, no me importa, interrumpió la vecina. Realmente fue una solución al problema, y Ernesto se sometió a ella. Y ahora, al regresar a casa con Martín, descubrió no solo a un Paco feliz y bien paseado, sino también bonificaciones inesperadas como una olla de sopa de remolacha o una planta de interior de la que se deshizo por falta de tiempo para cuidar de las plantas de interior. Una vez, llamó a la puerta de la vecina y le entregó un ramo de flores y chocolates. Flora lo agradeció, se enjugó una lágrima y lo invitó a entrar en el apartamento. Ernesto se encontró con un apartamento extremadamente limpio, demasiado grande para una mujer sola. En las paredes había fotografías. En cada una había un hombre con bigote vestido con uniforme militar. «Él es mi esposo, Roberto», explicó la vecina. «Murió en otro país. Eso se llama cumplir con el deber internacional. Pagó todas las deudas, pero no pudo regresar con vida. Desde entonces cumplo con mi deber. Vivir mi vida y esperar a que en el otro lado haya algo verdadero. Aunque por supuesto, como ateos, es difícil creer en eso. Y hay algo por lo que vivir en este lado», dijo Ernesto en voz baja. «Muchas gracias por tu ayuda». «Así que no entendiste nada», suspira la vecina. «Quizás yo lo necesitaba mucho más que tú. La soledad es una maldición espantosa. Recuerda eso. Cuida a tus seres queridos». Después de regresar a casa, Ernesto pensó mucho en sus palabras. Luego marcó un número conocido. «Viola, por favor, no digas que no de inmediato, ¿de acuerdo?», le pidió a Viola, que había respondido. «Ven a vivir conmigo. Estoy seguro de que lo lograremos». «Pero tu hija será dada de alta mañana y Lola podrá volver a vivir contigo», comenzó Viola, pero Ernesto no la dejó terminar. «Parece que Lola está a punto de tener su propia vida personal y tiene derecho a ella», dijo cuidadosamente. «Si aceptas asumir la responsabilidad de cuidar a los niños, prometo que podré proporcionar todo lo necesario para ustedes». «Pero, ¿qué pasa con mi trabajo?». «Volverás a él cuando los niños crezcan, si quieres, claro», declaró Ernesto y agregó de repente. «Y tal vez para entonces ya tengamos 3 hijos». «Ernesto, ¿de qué estás hablando?». Él imaginó cómo se encendían sus mejillas. «Quiero decir que parece que te quiero y estoy dispuesto a pasar el resto de mi vida contigo si no tienes otros planes, claro», concluyó. Viola se quedó en silencio, luego preguntó suavemente. «Parece que vale la pena intentarlo». Ernesto pensó que ella colgaría, pero ella dijo: «Vamos a intentarlo». Y se desconectó. El día siguiente estuvo lleno de emociones y preocupaciones. Su hija regresó a casa con un montón de recomendaciones: que alimentarla, cuándo sacarla a pasear y qué medicamentos tomar hasta su completa recuperación. Lola hablaba sin parar, refiriéndose todo el tiempo a su brillante profesor. Parecía que realmente estaban planeando algo serio, especialmente porque el profesor estaba divorciado y durante mucho tiempo evitó a las mujeres. Pero Lola no sería Lola si no pudiera derretir su corazón congelado. «Voy a ayudar y venir todos los días», dijo Lola. «Y vas a perturbar mi vida familiar», se rió Ernesto, abrazando a Viola avergonzada por los hombros. «Ocúpate de la tuya». «No podrán hacerlo sin mí», declaró Lola, dirigiéndose al perro. «¿Verdad, peludo?». Paco estornudó y sacudió la cabeza en lugar de responder. «Ah, así que eso es», fingió indignación Lola. «Aquí está la solidaridad masculina». «Entonces mostraré la femenina», sonrió Viola. «Pero necesitamos acostumbrarnos el uno al otro y no depender solo de la ayuda, incluso de los más cercanos. ¿Verdad que Viola es inteligente?». Lola miró a su hermano y guiñó un ojo. Él asintió afirmativamente. Irma, ocupada con juguetes, levantó la cabeza, extendió la mano y dijo exigentemente: «Papá». «Sí, mi sol, papá está contigo», le respondió Ernesto. E Irma se volvió hacia Viola y también dijo claramente: «Mamá, quiero comer». Las lágrimas brotaron de los ojos de Viola, pero ella sonrió a la niña y dijo: «Ahora, mi buena, ahora vamos a comer». Por la noche, cuando los niños estaban acostados y dormían pacíficamente, Viola se detuvo perpleja en la puerta del dormitorio. Ernesto entendió en qué estaba pensando y de que tenía miedo.
La abrazó por los hombros y susurró en su oído: «Ambos queremos esto, ¿verdad? Si me equivoco, dormiré en el sofá». Viola negó con la cabeza. Temblaba cuando Ernesto comenzó a besarla con precaución, pero sus labios eran cálidos y tiernos. Mamá. Ambos se estremecieron al escuchar el grito de Martín. Viola se levantó y corrió hacia la habitación de los niños. Ernesto la siguió. ¿Qué sucedió, hijo? Preguntó Viola con preocupación. Martín estaba sentado en la cama y parpadeaba. Tuve una pesadilla horrible, explicó finalmente. Viola se sentó a su lado, lo abrazó y lo acunó. El niño se calmó y luego ambos escucharon lo que casi susurró. ¿Puedo llamarte papá? ¿Y a ti, mamá? Por supuesto que puedes, dijo Ernesto, sintiendo un nudo en la garganta. Eres nuestro hijo, Martín, concluyó Viola, meciéndolo. Y siempre lo serás. Paco ladró en la esquina. Y tú también eres nuestro, no hay duda, lo dijo Ernesto. Pero ya eres un poco mayor, así que serás tío, ¿de acuerdo? Paco ladró como si lo hubiera confirmado. Los tres rieron. Me quedaré contigo, pequeño, y tú duerme, propuso Viola. Martín asintió y se acurrucó a su lado. Ernesto regresó a la habitación y se acostó en la cama. Su corazón latió con alegría y amor ilimitado por todos los que ahora llamaba familia. Luego regresó Viola, cálida y tierna, con la piel sedosa y los labios ardientes, y él entendió que realmente la amaba. Porque solo las personas que se aman pueden regalarse tal dicha, tal felicidad, que parece que sus vidas comienzan de nuevo. Mirando al rostro tranquilo de la mujer amada que dormía, Ernesto entendió que realmente había recibido el verdadero milagro como regalo. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.